En el mundo del arte se dice que solo unos pocos privilegiados tienen la destreza necesaria para transformar lo ordinario en extraordinario. Un caso muy conocido es el de un gran bloque de mármol que había sido extraído de una cantera en Carrara, Italia, a mediados del siglo XV. Un escultor llamado Agostino di Duccio, voy a decirlo en italiano, Agostino di Duccio, había comenzado a esculpir la enorme piedra, pero luego de varios años abandonó el proyecto sin terminarlo por encontrar aparentes defectos en el material. Varios artistas fueron consultados para terminar la obra, pero nadie accedía al considerar que en efecto la piedra tenía grietas o problemas, no estaba en condiciones para ser terminada. Pasaron 25 años para que un joven escultor que aún no llegaba a los 30 lo tomara como un encargo para la Catedral de Florencia. Y en 1504 la obra terminada fue exhibida en Piazza della Signora de Florencia. El David de Miguel Ángel es una obra tallada de 5.17 metros, que es un símbolo del arte del Renacimiento y una de las esculturas más importantes que jamás la mano humana haya concebido. Especialmente por la manera tan detallada en que recrea las expresiones, las proporciones, los músculos, las venas, haciendo de esta una obra de extraordinaria belleza. Dicen quienes han tenido el privilegio de estar frente al David, que solamente alguien con alguna distorsión emocional no experimentaría el asombro que produce pensar que eso lo hizo la mano humana. No cabe duda que se requiere de una destreza única para transformar lo ordinario en extraordinario. Pero, ¿cuánto crees que sería necesario en aquello que Dios estaba pidiendo que se construyera? Es decir, aquellos que iban a involucrarse en la construcción del tabernáculo que hemos estado hablando a lo largo de todas estas semanas, el lugar donde Dios habitaría, donde reposaría su presencia, ¿cuánta destreza y habilidad crees que se requeriría para la tarea? Hemos visto ya que Dios ha estado dando a Moisés en este libro instrucciones sobre la construcción del tabernáculo y cada uno de los elementos. Y nos hemos asombrado con los detalles, con las descripciones y lo que cada uno de esos elementos representa. Y conviene ahora preguntarnos, ¿quiénes se van a encargar de ese trabajo? ¿Cuáles son esos individuos y cuáles son sus habilidades? Éxodo capítulo 31. El Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en labrado de piedra, para engaste y entallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. La tienda de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio sobre ella y todo el mobiliario del tabernáculo. También la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro y con todos sus utensilios, y el altar del incienso, el altar del holocausto también con todos sus utensilios, y la pila con su base, asimismo la vestidura tejida, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos que ministran como sacerdotes. También el aceite de la unción del incienso aromático para el lugar santo lo harán conforme a todo lo que te he mandado. El Señor habló a Moisés y le dijo, habla pues tú a los israelitas y dile, de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes
por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santificó. Por tanto, han de guardar el día de reposo, porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día completo de reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo, ciertamente morirá. Los israelitas guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita por el dedo de Dios. Hasta ahora hemos visto únicamente que los sacerdotes tenían acceso al tabernáculo. Solo los sacerdotes podían tocar los elementos. Solo los sacerdotes podían recorrer el camino de afuera del patio hasta el interior de la tienda. El pueblo permaneció al margen, separado por la cerca del atrio, lejos del altar de la presencia. Pero en este pasaje veremos cómo Dios involucra al pueblo por medio del uso de sus habilidades para que estos trabajen dedicada y decididamente en construir una casa para Él. Y este es el argumento que quiero proponerles para el sermón de esta mañana y que vamos a emplear para estudiar el texto en general. Dios capacita por medio de su Espíritu a su pueblo para que sirvan en su obra. Dios capacita por medio de su Espíritu a su pueblo para que sirvan en su obra. Y vamos a desarrollar ese argumento y el pasaje completo en los 2 siguientes encabezados, o en 2 secciones, o en 2 partes, o en 2 subtítulos, como usted prefiera. El primero, el Dios que capacita para el trabajo, y el segundo, el Dios que pide descanso del trabajo. El Dios que capacita para trabajar y luego el Dios que pide descanso de la obra del trabajo. Y vamos a ver entonces el primer encabezado, el Dios que capacita para el trabajo. El capítulo 31, en los versículos del 1 al 11, nos describen el llamado de 2 individuos que se nos dejan sus nombres allí, por cierto. Tal como lo vemos, tenemos un cambio aquí significativo en la narrativa. Veníamos de pasajes largos, difíciles, con detalles: harás el bordado, el hilo, la tela, la coronita de arriba, las estacas, lo cubrirás, madera, y un montón de detalles. Pero aquí parece que la narrativa cambia un poco. Ya no se está hablando tanto de lo que se va a construir, sino de quiénes van a construir. Y hemos visto mucho acerca de los sacerdotes otra vez, del mobiliario, del templo, pero ahora estas 2 figuras importantes aparecen en el libro de Éxodo. 2 nombres que no nos eran comunes hasta ahora. 2 nombres bien raros, por cierto. Si usted está pensando en un nombre para el próximo hijo, descarte estos 2, por favor. Bezalel y Aholiab. ¿Tú te imaginas eso? Bezalel, Aholiab, vengan. Ellos fueron llamados por el Señor de manera específica y a ellos se les encomendó, oigan esto, la labor de liderar. Dicho de otro modo, eran el inge y el arqui de la obra. Ingeniero y arquitecto, los líderes del proyecto, quienes se encargarían de tomar el plano y dirigir al personal para que la obra se hiciera tal cual como Dios lo había establecido. Y veamos algunos aspectos de ese llamado, y vamos a verlos así rápidamente para luego ver algunas implicaciones prácticas que este texto tiene para nosotros. En primer lugar, dice que fueron llamados específicamente por Dios y por sus nombres. Ya lo dijimos, Bezalel y Aholiab. El Señor habló además a Moisés y le dijo: mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y en el 6 dice: yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. No tenían ninguna dignidad especial más allá de ser israelitas. Es decir, aquí no conviene que nosotros nos armemos la película. Es que Besa significa, Hilel significa tal cosa, y eso significa, y por eso Dios lo llamó. No hay nada extraordinario.
Hasta este momento la tribu de Judá no era extraordinaria, no se sabía nada de la tribu de Judá todavía. La tribu de Dan no tenía nada extraordinario, al menos no, digamos, en el papel. Así que eran dos personajes, pudiéramos decir, comunes y corrientes en el sentido de su dignidad. Hijo de una familia, miembro de una familia, y a quienes Dios llama, israelitas, comunes y corrientes. Lo que sí vemos es que habían sido capacitados por Dios, entendemos, ojo, de mucho antes. Es muy posible que cuando leemos ese pasaje, creemos que en el momento en el que Dios los llamó, en ese momento ellos fueron investidos por un poder que los enajenó y los hizo artistas en un abrir y cerrar de ojos. No. Esta idea es más, yo los he llamado y los he capacitado a lo largo de toda su vida. Posiblemente lo aprendieron en Egipto, aprendieron el arte de la construcción, trabajar la madera y el metal. En el caso de Bezalel era un intrépido artista, manejaba varios materiales, varias técnicas, se nos dice aquí en el pasaje, y parece que todo eso fue dado por Dios en el transcurso de su vida. Por fin Bezalel entendió para qué estaba aprendiendo tantos trabajos, por qué le salían tantos rebusques aquí y allá. Por fin entendió el propósito de su vida. Dios lo estaba llamando para hacer una obra que iba a involucrar muchas de esas disciplinas. Así que ellos eran los indicados para el levantamiento del tabernáculo y del mobiliario. De Bezalel se nos dice en el texto explícitamente que era alguien experto en conocimiento, tenía conocimiento, inteligencia, sabiduría en toda clase de arte. Elaboraba diseños para trabajar en oro, en plata, en bronce y en el labrado de piedras para engaste. Todo básicamente lo que se requería conforme a los lineamientos que Dios había dado para el tabernáculo. En el tallado de la madera a fin de que trabaje en toda clase de labor. Bezalel era un todero, como diríamos nosotros. Un hombre capacitado por Dios para hacer muchas cosas. De Aholiab no se nos dice mucho en el texto, al menos no aquí, pero en Éxodo 38, 23, yo solamente lo voy a leer para referencia, ustedes no tienen que ir ahí, capítulo 38, versículo 23, dice, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, un grabador, artífice y tejedor en tela azul, púrpura y escarlata y lino fino, lo que más se iba a usar en cuanto a las cortinas, los toldos, las vestiduras de los sacerdotes. Es decir, que los dos complementaban el trabajo. Uno trabajaba los materiales duros y otro trabajaba, por así decirlo, los materiales blandos, la obra fina, la obra de bordado, de tallado y las telas. Así que ambos eran los indicados para el trabajo. Y podemos afirmar que al igual que Bezalel, también Aholiab había sido entrenado a lo largo de toda su vida para el manejo de telas y de bordados y de toda esta clase de detalles. Otra cosa que vemos en el texto es que ambos fueron llenos del Espíritu de Dios. Uno diría para plantar una iglesia, para conquistar Jericó. No. Fueron llenos del Espíritu de Dios para llevar a cabo una tarea. Pues aunque era un trabajo común, era un trabajo ordinario, era un trabajo que iba a estar dedicado a un Dios extraordinario. Es decir, tallar madera no era un trabajo sobrenatural. Ellos no tenían que subir al cielo y tallar la madera con un cincel celestial. Ni iban a extraer las piedras de las canteras del monte Sinaí humeante que quedaron después de la presencia de Dios. No, era un trabajo ordinario en cierto sentido, pero lo que lo hacía extraordinario era el cliente, el destinatario. Nada más y nada menos que el Rey del universo, que les había dicho que hicieran eso como una réplica del tabernáculo en el cielo, ni más ni menos. Imagínate. Eran los encargados de hacer todo lo que Dios le había encomendado a Moisés hasta ahora, y se detalla cada uno de los elementos otra vez y de manera rápida, gracias a Dios, ¿verdad? Por no estar el tabernáculo con sus argollas, no se dice nada más el tabernáculo, el interior de la tienda, mobiliario, vestiduras de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero ojo, aquí hay un detalle que podemos pasar por alto, y es que posiblemente estemos pensando como podía Bezalel y Aholiab hacer todo ese trabajo ellos solos. Y la verdad es que el texto nos da una pista. En el versículo 6, mire lo que dice. Mira, yo mismo he nombrado con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, punto.
En el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Nota que allí no solo estaban reclutando a dos, sino que al mismo tiempo Dios le está dejando claro a Moisés que entre el pueblo había un montón de gente a quien Dios le había dado habilidad para que ellos pusieran esa habilidad al servicio de la obra del Señor. Qué interesante, ¿verdad? El pueblo involucrado en el tabernáculo no lo iban a construir sacerdotes, ellos no eran levitas. Lo iba a construir el pueblo. El pueblo capacitado de manera ordinaria, pero de nuevo, para una obra extraordinaria. Ellos tenían una habilidad particular para una función específica. Ahora, varias cosas muy interesantes se pueden inferir en términos prácticos aquí que son muy útiles para nosotros y yo quiero que las veamos una a una, pero yo creo que ya ustedes tienen algunas en su mente, me imagino. La primera, aunque los sacerdotes estaban involucrados en unas tareas específicas, no eran los únicos llamados a servir. Lo vemos aquí. Si Dios no iba a emplear solamente gente de una clase especial en términos espirituales, todo el mundo, conforme a sus capacidades y en sus áreas de trabajo, estaba llamado a involucrarse en la obra que Dios estaba a punto de emprender. Y en efecto, Dios capacita con su espíritu a todo el que llama, independientemente de cuál sea su campo de acción. Ojo aquí, tanto a los que sirven en el culto como a los que sirven fuera de él. Y esto es muy importante. Y yo no sé, ayer estaba en una conferencia en Medellín y el tema era el trabajo y el evangelio. Y yo digo, Señor, ¿qué quieres tú conmigo? Porque hoy otra vez pones de manifiesto en este texto el trabajo visto desde la perspectiva del evangelio. Y esto es interesante, hermanos, porque una de las cosas que el pecado ha hecho ha sido crear una distorsión, una falsa dualidad, porque no existe en la realidad, en el diseño divino, entre lo que hacemos para el Señor y lo que hacemos fuera de la iglesia. Es decir, pensamos en que lo que hacemos para el Señor solo ocurre el domingo por la mañana o cuando hay culto. Entonces tú puedes escuchar personas a las que le preguntan, mira, ¿tú a qué te dedicas? Y ellos te responden así, bien espirituales, ¿en lo secular o en lo espiritual? Y hacen como una separación, como si lo secular fuera el trabajo que se hace para lo profano y lo espiritual fuera el único trabajo digno que hacen. Eso puede sonar muy piadoso, pero genera un problema. Y es el problema de que crea la frustración en personas que no encuentran gozo en poner sus habilidades al servicio de otros porque no ven que eso esté contribuyendo al culto. Y entonces dice, no, yo no puedo dar gloria a Dios con mi trabajo porque yo no tengo la oportunidad de servir en la iglesia. Y la verdad es que es muy difícil que en una iglesia todos puedan servir al mismo tiempo en las cosas que se practican en la iglesia. Es decir, la iglesia no es el lugar diseñado, el culto, la liturgia, lo que ustedes entiendan, para dar oportunidad para que cada uno, oye, aquí llegaron unos ingenieros aquí, ¿qué los podemos hacer? Pues no hay nada que hacer, vamos a tumbar esa pared para que la vuelvan a levantar. A ver si le sirven al Señor de esa manera. Porque pobrecitos se ven como frustrados ahí, como que se sienten que... Y a veces tú escuchas personas en esa frustración. Yo estoy aquí porque yo siento que no le estoy sirviendo al Señor en nada. Y yo te pregunto, ¿qué es servir al Señor para ti? Porque si tú ves servir al Señor solamente como lo que haces en el culto, las 4 paredes el domingo por la mañana, mi pregunta es, de lunes a sábado, ¿a quién le sirves? Porque si nuestra vida toda está delante del Señor y si nosotros entendemos que la habilidad que yo tengo, cualquiera sea, llámese la habilidad de tallar la madera, la habilidad de ser abogado, la habilidad de hablar, la habilidad de comunicar, la habilidad de enseñar, la habilidad de atender pacientes con problemas nutricionales, yo todo eso entiendo que viene del Señor. Es por eso que yo soy yo y no otra persona. Es por eso que yo hago lo que hago con la pasión que hago y no puedo hacer lo que otro hace con esa pasión y yo puedo verlo y decir, wow, me apasiona cómo tú haces eso, aunque yo no puedo hacerlo. Porque yo entiendo que Él tiene una habilidad que yo no, gracias a Dios.
Y yo puedo encontrar gozo en eso. Cuando yo reconozco, Dios me ha dado una habilidad, yo entiendo que cuando esa habilidad empieza a funcionar, yo estoy glorificando a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted regala algo a alguien y como que a uno le da aflicción que uno no le ve ese algo a la persona puesto. ¿Cierto? Oye, yo a fulano le di una camisa, pero se la di hace 3 años y nunca se la he visto. Y un día ves a la suegra del fulano con la camisa hecha blusa. Y tú como que, yo te di un regalo. Habría sido bien especial para mí que tú hubieses usado ese regalo. Una forma en la que Dios es glorificado es cuando yo uso lo que Dios me dio y lo uso de acuerdo con la medida de ese don, dice Romanos capítulo 12, no para mi gloria, sino para servir a otros. Dios es glorificado. Y no dice que tiene que ser aquí adentro. Entonces fíjate cómo Dios está capacitando a gente aquí y les está dando un entendimiento de que ellos van a involucrarse en una obra sagrada a través de una obra ordinaria, aprendida en Egipto, ni más ni menos. Voy a decir esto otra vez. No existe una separación entre el trabajo en la iglesia y lo que hacemos fuera de ella. Esa es una dualidad peligrosa. De hecho, surgió con Agustín en el siglo VI, por ahí, y en la Edad Media se hizo popular y se crea la clase laica y se crea la clase que no tiene acceso. Entonces, mucha gente empezó a ver el trabajo, de acuerdo con la filosofía del negrito del batey, como un enemigo. ¿Sí saben cuál es esa filosofía? A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo lo hizo Dios como un castigo. Entonces la gente estaba trabajando. ¿Qué hace? Aquí, forjando el hierro hasta que me muera. Y tú aquí, tejiendo zapatos para poder comer. Sin gozo. Porque entendían que eso no era sacro. Que eso no contribuía en nada a dar gloria a Dios y a su deleite. Y eso produjo, durante la Edad Media, una generación de gente improductiva. Y luego viene el Renacimiento, con el Renacimiento la Reforma y un nuevo entendimiento del sacerdocio de los creyentes. Un entendimiento de que todos delante de Dios hacemos todo lo que hacemos para la gloria de Dios, porque todos somos real sacerdocio y nación santa. Y aquella famosa frase ya casi hecha cliché de Lutero que decía, el buen zapatero no es un buen zapatero porque le pone crucecitas a los zapatos, sino porque hace zapatos excelentes. Y eso empieza a crear una ética de trabajo y empiezan las ciudades a crear, a edificarse con esas éticas de trabajo y de productividad. Y viene la revolución industrial y vemos todo ese boom que explota con gente que está viendo su trabajo desde una perspectiva funcional. Porque definitivamente el evangelio y el entendimiento de quiénes somos en Cristo Jesús dignifica lo que hacemos y nos permite encontrar gozo en esas habilidades, aun cuando no sean detrás de un púlpito o detrás de una acción un domingo por la mañana. Yo no los estoy regañando, hermano, yo estoy emocionado. Es decir, no vayan a malinterpretar, ¿verdad? Estoy simplemente afectado emocionalmente por el pasaje. También es interesante ver que quien da la capacidad para crear, para servir, para producir, es Dios. Me encanta que el texto dice, yo lo llené del Espíritu de Dios. Y eso no fue solamente que los volvió santos y sagrados. Ser llenos del Espíritu de Dios fue hacerlos sabios, inteligentes, llenos de conocimiento y creativos. Es decir, son capacidades que vienen de Dios. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni mudanza de variación. Nosotros vemos gracia de Dios regada por el mundo, en algunos casos en recipientes rotos, lamentablemente, pero expresiones de arte y de belleza realmente asombrosas. Pero también, hermanos, en recipientes reparados como nosotros. Dios ha hecho su buen depósito por medio del Espíritu, dándonos la inteligencia para hacer lo que hacemos, la sabiduría para hacer lo que hacemos, el conocimiento para hacer lo que hacemos.
la habilidad para hacer lo que hacemos. Nota las categorías de trabajo que vemos ahí. Una categoría de crear o de arte, una categoría de producir o de replicar algo y una categoría de generar o de servicio, de proveer servicio a otros. En cualquiera de esas áreas estamos moviéndonos continuamente. Estoy creando, estoy produciendo o estoy sirviendo. Pero de alguna manera, cada una de esas cosas que yo desarrollo en ese ámbito están impulsadas por el Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! Porque a veces pensamos que el Espíritu de Dios es algo que tiene que venir y tumbarme en el suelo y ponerme a hablar un lenguaje extraño. Pero no, la obra del Espíritu de Dios es una cosa mucho más compleja, mucho más efectiva y es lo que hace que el humano sea humano. Y que el humano comunique la gloria de Dios a través de lo que Dios ha depositado en él. No hay ninguna habilidad que poseamos que no provenga de la providencia generosa del Señor. Y eso nos hace humildes. Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Por eso, un creyente que se jacta de su sabiduría y su inteligencia es un oxímoron, dirían los intelectuales. Una contradicción de términos. Es una cosa inexplicable. Mira qué inteligente soy. Mira lo sabio que soy. No, porque eso proviene del Señor. Tal vez estés preguntándote, ¿en qué servir al Señor? Yo espero que esa pregunta de ahora en adelante tú la plantees en otros términos. Más bien, no en qué, sino cómo estoy sirviendo al Señor. Y puede ser que esté perdiendo de vista que justo el lugar donde estás ahora, en tu trabajo o en casa, con todo lo difícil que eso puede hacer, es el lugar donde puedes agradar y servir al Señor. Ahí, justo ahí, exactamente. No necesitamos convertir tu lugar de trabajo en una iglesia, porque a veces esa dualidad nos dice, oye, entré a trabajar aquí, 15 empleados, un devocional, todos los días a las 8 de la mañana. Entonces nos volvemos los pastores del trabajo. Oye, yo estoy sirviendo al Señor, ¿por qué? No, tengo un devocional todas las mañanas, me piden consejería y estoy ahí sirviendo al Señor. Ahí tengo mi iglesia ahí en el lugar de trabajo. No, tú puedes hacerlo trabajando con excelencia, trabajando con dignidad, honrando lo que estás haciendo, trabajando con buena disposición hacia tus empleadores o con tus compañeros de trabajo, pero sobre todo, oye esto, disfrutando del fruto de ese trabajo. Eso es una forma de glorificar al Señor. Cuando yo disfruto valga la redundancia, aunque no sé si sea redundante, cuando yo disfruto del fruto del trabajo, cuando yo me deleito en el fruto del trabajo, es la recompensa que tenemos. Dios nos permite, gracias a su bondad, que sirvamos o trabajemos con las habilidades que nos dio y que nos paguen por eso. Y yo sé que algunos están diciendo que nos paguen. Me deben 4 sueldos. Bueno, todavía lidiamos con la naturaleza caída y un día el Señor redimirá todas las cosas. Esa es tu esperanza, mi hermano. Tú lo haces para el Señor y un día el Señor te recompensará. Pero, sin duda, cuando nosotros nos deleitamos, estamos glorificando al Señor porque le estamos diciendo, Señor, el propósito por el cual trabajo con las habilidades que me diste lo estoy cumpliendo. Y yo quiero usar una ilustración que usé precisamente ayer, por eso le decía, Señor, no sé qué quiere, si quiere que hable de lo mismo. Gracias a Dios los que escucharon esta enseñanza ayer no están aquí, así que puedo hacerlo con plena libertad. Pero miren lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Versículo 18. En lo personal, y algunos lo saben, este es un pasaje que en mi casa hemos abrazado como una filosofía de vida, pero yo quiero compartirlo con ustedes para que podamos ver cómo Salomón ve esta perspectiva del disfrute y el deleite del trabajo en un mundo duro y difícil. Después de lamentarse por todo, el trabajo es duro, es vanidad, uno trabaja y al fin eso a quién le queda. Así está hablando Salomón. Y si uno no tiene hijos, peor, porque uno no se puede llevar eso. Desnudo sale del vientre, desnudo se va. Y yo veo que uno se afana, el sol sale, se levanta, y uno va, trabaja y luego se acuesta cansado y mañana otra vez come, los platos se ensucian, hay que lavarlo y el mismo ciclo. ¿Qué sentido tiene la vida? Y después de toda esa queja, Salomón dice,
Esto es lo que yo he visto que es bueno. Cuando estaba leyendo Eclesiastés detenidamente, estudiando, dije, caramba, por fin, niño, algo bueno. Esto es lo que yo he visto que es bueno y conveniente. Oye esto, comer y beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre. ¿Cómo sabes tú que Dios quiere que te goces? Bueno, el texto dice, igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos y para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es un don de Dios. Gozarse y deleitarse en el fruto del trabajo es un don. Yo agregaría un ministerio. Eso es más que un don, porque eso transmite a otros una filosofía de vida y puede ser que otros vean tu gozo y puedan decir, oye, ¿por qué él es tan feliz en su trabajo y yo no? Porque él está comiendo las recompensas de su trabajo. Pues él no se acordará mucho de los días de su vida porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en el corazón. Lo siento, en este momento no tengo tiempo para amargarme ni para quejarme por la situación del país. Estoy ocupado comiéndome un buen bistec de la quincena que me pagaron ayer. ¿Verdad? Fíjate cómo eso cambia nuestro entendimiento. Y esto tiene que ver con el evangelio. ¿En qué sentido? John Piper dice, y yo he citado esta frase aquí, algunos ya se la saben de memoria, Dios es más glorificado en mí cuando yo más me deleito en Él. Y detrás de eso hay todo un desarrollo teológico profundo, pero la idea es simple. Dios no nos hizo simplemente para que obedeciéramos y Él hacer chulitos acerca de nuestra desobediencia. Él nos salvó y nos capacitó para andar en buenas obras para que al obedecer nosotros encontremos deleite en esa obediencia y cuando nosotros nos deleitamos, Él se deleita. Una de las cosas que yo más disfruto y es un misterio para mí es levantarme y ver a mis hijos durmiendo. Yo no sé cómo explicarles eso. Los que tienen hijos tal vez lo entenderán. Me imagino que después de los 15 años no me va a agradar tanto. Me hace un favor y se levantan, arreglan la cama, es el sol, no la luna. Pero por ahora, yo entro y los veo así. Y eso es como, wow, me da una sensación de tranquilidad y de paz, porque aunque no es mi gozo directamente, es el gozo de quienes amo profundamente. Y entonces su deleite, que en este caso es su descanso, y el disfrute evidente de su descanso, me produce un sentido pleno de satisfacción. Yo quiero pensar que esa es una emoción divina que Dios puso en nosotros como seres humanos. Cuando nosotros nos deleitamos y nos gozamos y comemos y disfrutamos del fruto del trabajo, Dios está ahí como un buen padre. Eso, hijo, ¿te gusta? Eso, bien, disfruta. Pero hermanos, convertimos el trabajo a veces en una rueda de amargura porque ponemos el trabajo como algo idólatra, que nos da seguridad, que simplemente es una máquina para producir dinero en la que descansa nuestra identidad, pero es una identidad falsa. Y estamos todo el tiempo pensando, y la plata, ahí está. Yo sé que se va a ir en algún momento, yo sé que me la voy a gastar, pero el simple hecho de, ahí está. Son 150,000, el recibo vino por 150,000, pero saber que están ahí, aunque voy a pagar el recibo, ahí están. Una falsa seguridad. Esa es la falsa seguridad que está detrás de esta frase. No lo cambies porque se va. Ahí hay una profundidad. Cuando salió el billete de 100,000, mija, mira, pero ¿por qué no nos compramos un... No cambies ese billete porque se va a hacer los huevos que quedaron en la nevera. ¿Estás oyendo esa filosofía? O sea, si no es para irse, yo pregunto, si no es para irse en el disfrute y el deleite de lo que me gané trabajando con la habilidad que Dios me dio, yo pregunto, ¿para qué, bendito sea Dios, es?
Eso le da sentido, dignifica el trabajo y, ojo, glorifica a Dios. Ustedes no se imaginaban que nosotros íbamos a hablar de trabajo en Éxodo. Pero bendito sea Dios por su palabra. Hay una cosa más, ya se nos está yendo el tiempo. Notemos además que la manera en la que Dios describe las capacidades de estos hombres se refiere, ya lo dijimos, capacidad de construir, inteligencia, todo eso proviene de Dios. Ya dijimos, cuando trabajamos con excelencia, cuando creamos, cuando producimos, estamos extendiendo la gloria de Dios y eso es glorificar a Dios. Eso es ser un sacerdote de Dios en cada área donde yo esté. Y esto nos conduce a ser altamente productivos en cualquier lugar donde andamos. Los creyentes son llamados a ser las personas más productivas de este mundo en el área en la que estamos. Los mejores empleados de este mundo deberían ser los creyentes, a la luz de este entendimiento. Los mejores clientes, los mejores proveedores, los mejores maestros, los mejores abogados, los mejores estudiantes, los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, las amas de casa más felices del mundo son aquellas que han entendido que su llamado dignifica la gloria de Dios. Yo prediqué esto ya, no, creo que hace como 2 domingos estábamos, pero creo que es importante que el Señor nos esté reiterando este llamado a eliminar esa dualidad que existe y de paso esa frustración que nos produce es que algún día yo voy a poder ser ujier o voy a poder ser diácono, voy a ser pastor o voy a ser músico en la iglesia. Y cuando ese día llegue alcanzaré la plenitud de la vida. No, mi hermano. Tú has sido capacitado para disfrutar de la plenitud de la vida. Como creyentes, otra vez, somos llamados a trabajar con excelencia en cualquier cosa que hagamos porque no lo hacemos para los hombres, sino para el Señor. Y esto también debe conducirnos a atesorar más el hecho de que hay personas diferentes a nosotros. Estar contentos con lo que el Señor nos ha dado y regocijarnos con lo que le ha dado también a otros. Yo soy consciente que a mí, lamentablemente, Dios no me dio la habilidad de pegar un bloque con otro. O sea, en vez de pegarlo, lo parto. Es decir, y hay gente que eso pareciera que respiran eso. Yo conocí a alguien, se llama Octavio, voy a honrarlo aquí. El hijo de María López. Un día me senté con él y me dijo, yo toda la vida soñé con ser un albañil. Y yo me disfruto ser un maestro de obra. Y ustedes tienen que ver a ese hombre pegando bloques. Yo nunca he visto una persona tan feliz pegando bloques. Es una cosa impresionante. Yo estoy ahí como que me canso de verlo. Y él está feliz. Porque él entendió su llamado. Me saluda Octavio, doña María. Y es eso, yo creo, a donde debería apuntar la meta de la vida. Encontrar gozo en aquello para lo que Dios me capacitó. Y entender que, mira, yo no tengo esa capacidad. Él puede generar tal vez más dinero que yo. Tal vez porque tuvo otras posibilidades. Estudió, se capacitó, aprendió inglés, lo contrató una empresa que paga mejor, lo que sea. Yo digo, wow, qué gozo. Mire ese hermano, la habilidad que Dios le dio. Entonces, tú te imaginas a todo el mundo en Israel suspirando como que, porque yo no soy Bezalel. Y entonces a todo el mundo tratando de hacer lo que hace Bezalel. No, es dime tú qué puedo hacer yo conforme a lo que tú ves que yo puedo hacer. ¿Cómo te ayudo? Y así funciona la vida. Eso elimina la competitividad, eso elimina la envidia, eso elimina el conflicto, eso elimina los celos en cualquier área. Y eso nos estimula a estar animándonos continuamente. A decirle al otro, wow, qué bien hiciste ese trabajo. Yo no tengo ningún problema con hacer eso. ¿Por qué? Porque esa es la habilidad que Dios le dio a él. Mira, qué bueno que lo hiciste. Yo no estoy perdiendo nada con eso. Pero estoy reconociendo la obra de Dios en otra persona de una manera significativa. Las habilidades dadas por Dios son diferentes de individuo a otro, gracias al Señor. Algunos tienen habilidades manuales, otros comunicacionales, otras físicas, otras de fuerza, otras de agudeza, otras de resistencia, otras de inventiva. Todas ellas provienen
del Señor. Y una cosa más que no quiero pasar por alto es que nunca debemos menospreciar las habilidades que el Señor nos ha permitido adquirir a lo largo de nuestra vida, porque nunca sabremos el momento en el que el Señor lo va a requerir para una obra específica en el avance de su reino. Bezalel probablemente trabajaba para egipcios en Egipto y aprendió el arte en Egipto. Pero mira ahora, llegó su momento y ahora sus habilidades adquiridas iban a cumplir un propósito todavía mucho mayor y era contribuir al avance del reino. Muchos nos abismamos de Pablo, por ejemplo, cuando Pablo dice, yo todas estas cosas las he estimado por basura, eran todos sus títulos, pero Pablo no está refiriéndose a que él hubiese preferido no tenerlos, está refiriéndose a que él hubiese preferido no usarlos como un medio de justicia, como creer que eso le iba a dar la salvación. Pero definitivamente no hay ya alguien en el mundo más capacitado que Pablo para hacer la obra que Pablo hizo. Pedro no podía llegar ahí, ninguno de los apóstoles. ¿Y qué usó Dios? Toda la formación académica de Pablo cuando no era un creyente. Yo siempre hablo del contraste entre Isaías y Amós. Isaías era un médico, ustedes pueden verlo en el libro de Isaías, es una cosa maravillosa, la estructura, los detalles, las prosas, todo está bien finamente confeccionado. Isaías como médico, como un profesional, como una persona, tenía una habilidad oratoria tremenda y tú puedes verlo en el libro. Pero Amós era un pastor de ovejas. Y ese ejemplo se ve claro que en Isaías 4, cuando Isaías va a dar una profecía sobre el pecado de la vanidad de las mujeres de Israel, Isaías usa un lenguaje bien estrafalario. Cuando caminan, van danzando con los pies y llevan zarcillos que hacen ruido y no sé qué, porque el Señor convertirá su elegancia en hedor y sus perfumes. Una cosa bien poética. Amós, el pastor, para referirse al mismo pecado, la vanidad de las mujeres de Israel, se refirió a ellas como vacas de Basán. Punto. Que eran unas vacas pintorreteadas que se pintaban para ser adoradas. Entonces decía, son vacas de Basán. Simple. Soy un pastor y ese es mi lenguaje. Pastor de ganado, de ovejas, ¿no? Y eso nos muestra esa belleza, esa riqueza, ¿no? De las capacidades que Dios ha dado a cada uno. Y el mismo Pedro no tuvo ningún problema en reconocer eso, incluso después que el apóstol Pablo le dio una juguetera en Galacia. Pablo le dijo a Pedro, tú qué hipócrita, porque cuando te sentabas con los judíos, te hacías judío, hablabas mal de los gentiles y luego con los gentiles hablabas mal de los judíos. Hermano, esa actitud ha existido toda la vida, eso no es de ahora. Y cuando Pablo se enteró, lo resistió cara a cara y le dijo, eso que tú estás haciendo es de condenar. Y después de eso, Pedro escribió acerca de Pablo y el hermano Pablo, que escribe cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su propio mal, alabando la capacidad de Pablo, porque podía reconocer eso sin ningún problema. Pero hay una advertencia que el Señor hace, aquí vamos a demorarnos menos tiempo obviamente. Y es que todos los involucrados en la obra debían tener cuidado de alternar correctamente ciclos de trabajo y descanso, especialmente nunca violentar el día de reposo, lo que nos lleva al siguiente encabezado, el Dios que pide descanso del trabajo. Miren qué dice el versículo 12. El Señor habló a Moisés y le dijo, habla pues tú a los israelitas y diles, de cierto guardarás mis días de reposo. Hasta aquí, si usted es un lector curioso, dirá, ¿qué rayos tiene que ver el día de reposo con Bezalel y con Aholiab? Es decir, ¿cuál es la relación entre quien no guarde el día de reposo deberá morir con yo he llamado a Bezalel para que trabaje en esto y esto? Algunos han sugerido incluso que esta sección es accidental y que en realidad debía ir en otro lugar en el libro de Éxodo. Pero, y lo hemos visto aquí, no tenemos ninguna razón para pensar que esto es aleatorio, porque Moisés ha dejado ver lo minucioso que es en la construcción estructural de su relato. Así que esto no está aquí por accidente. La primera sospecha que tenemos es que esto tiene que ver con lo primero. Es decir, el día de reposo tiene que ver con el tema
del trabajo en la construcción del templo. Lo difícil es conectarlo, pero vamos a hacer un intento. La idea más natural parece ser esta. La construcción del tabernáculo iba a requerir trabajo duro. Primero recopilar todos los materiales, fundirlos, trabajar las telas, involucrar a todo el mundo. Trabajo duro, persistente, pero ni siquiera algo tan sagrado como construir el arca del templo, del tabernáculo, perdón, debía ser un motivo para no guardar el día del Señor. Es decir, no podía existir tal actitud. Mira, debemos congregarnos para adorar al Señor el sábado, que era el día en el que se guardaba el reposo en el Antiguo Testamento. Y entonces Bezalel le dice, no, mija, ves tú con los niños, que yo estoy aquí forjando imagínate, el candelabro. Estoy forjando el candelabro, excúsame allá porque él entenderá, es el candelabro. Y dice, no hay forma. No hay manera en la que ustedes cambien el regalo por el dador. Que le den más honra al regalo que al dador del regalo. El Señor no quería que se cometiera el error del huerto. ¿Cuál fue el error del huerto del Edén? En el huerto del Edén, Dios le da un regalo a Adán y a Eva. De todos los árboles del huerto pueden comer. Pero ellos se concentraron en lo que el dador del regalo no les dio, excepto este árbol. Y empezaron a pensar que el dador del regalo era malo, injusto, prohibitivo o prohibitivo, duro. Y entonces dijeron, ese Dios nuestro no es tan transparente, no es tan íntegro. Y cambiaron entonces lo que ese regalo les representaba en placer por la obediencia al Dios que les había dado el regalo. Y Dios no quería que eso sucediera con su pueblo de nuevo. No pueden cambiar la bendición de mi presencia entre ustedes y lo que implica todo eso y sustituirla por mí. Es decir, ponerla en lugar de mí. Dicho de otra manera, no podían poner la obra primero que al Señor de la obra. Debía haber dicho eso desde el principio, ¿no? Pero ¿cuál es la razón de esta exhortación tan enérgica? El que no lo haga morirá. O sea, no era como que, ay, mira que les recomiendo encarecidamente, dijo el rector del colegio de primaria, los padres de familia. Les recomiendo encarecidamente que guarden el día de reposo. No, él dice, quien no lo haga, morirá. Mira Éxodo 31, el versículo 17 del texto dice, señal, y aquí está la razón por la que debían guardarlo, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Es decir, el Señor está conectando este mandato con el huerto, por eso les decía que había que hacer esa relación necesariamente. El versículo 12 y 17 agregan 2 palabras que no estaban asociadas al día de reposo todavía. Será por señal. ¿Qué es eso? Será por señal. Hasta el momento los judíos como individuos solo tenían una señal de que hacían parte del pueblo de Dios. ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? La circuncisión. La circuncisión era la señal externa de que un individuo pertenecía al pueblo de Dios. Bueno, el sábado, guardar el día de reposo, en este caso en el Antiguo Testamento, era la señal de que el pueblo era el pueblo de Dios. Ninguna nación hacía eso en aquellos días. Pero Dios le está diciendo, cuando ustedes hagan esto, ustedes van a estar comunicando que son mi pueblo. Ahora ya tú puedes ver por qué es tan grave. Un pastor que escuché hablando de este pasaje lo ilustró de la siguiente manera. Es como un esposo que sale de su casa y entonces se quita la señal de su matrimonio y se lo guarda en el bolsillo. Y entonces se presenta como soltero. O en términos más contemporáneos, como un esposo que en el perfil de Facebook se puso soltero. ¿Estás viendo la sinvergüenzura? Está casado, pero está negando la señal externa del pacto, de que pertenece al pueblo. Por eso era tan grave, porque era negar al Señor. Era negar que tenían una relación con Dios. Permítanme, voy a poner mi anillo porque yo no quiero problema.
Era una señal de que ellos eran parte del pueblo de Dios, que ellos apartaban un día de cada 7 para dedicárselo en adoración al Señor. Y eso es particularmente significativo porque era, ¿ustedes por qué no hacen? Eso llamaba la atención porque ustedes nadie hace nada, todos se paralizan. Había que dar una explicación como la que tiene que usted dar en su trabajo. Dice, solo domingo, ¿dónde estás? Que yo te llamo y tú no contestas en la mañana. Es que estoy en una reunión con unos conocidos. No, tú tienes que decir, yo soy evangélico y voy a un culto y estoy ahí escuchando la palabra de Dios los domingos, te invito. Eso era lo que representaba que realmente ellos pertenecían al pueblo. Y eso nos deja un mensaje importantísimo. El pueblo de Dios sería conocido por su adoración. El pueblo de Dios tenía que ser conocido entre los otros pueblos porque era un pueblo que adoraba al Señor. Aquí algunas implicaciones prácticas antes de irnos a la luz de esta relación entre los ciclos de trabajo y descanso, es decir, lo que Dios está mandando aquí. Número 1, aunque no somos llamados a guardar el día de reposo en los mismos términos que en el Antiguo Testamento, por razones que vemos en el Nuevo Testamento claramente asociadas a la resurrección, sí sigue estando para nosotros vigente el primer día de la semana, el día que Cristo se levantó de entre los muertos, para celebrar su resurrección y unirnos a otros en adoración. Porque en ese día nosotros celebramos que Cristo se ha convertido en nuestro reposo, como dice Hebreos, que al Él pagar por nuestros pecados ya nosotros descansamos de nuestras obras y no tenemos que estar esforzándonos ahora para alcanzar una salvación que nos ha sido dada gratuitamente. Ahora nuestra reunión de adoración es una reunión el domingo por la mañana porque recordamos que fue ese día que Él se levantó de entre los muertos para consagrar esa liberación. Pero sigue siendo imperativo para el creyente adorar al Señor en su día. Cuando descansamos de nuestro trabajo, estamos siguiendo el patrón establecido por Dios, quien no quiso que fuéramos máquinas entregadas al activismo. Esta es otra implicación que vemos aquí. Ni siquiera el trabajo en las cosas sagradas debía ser algo que perturbara la necesidad de descanso en el creyente. No fuimos creados para ser adictos al trabajo. Y una forma de saber si estamos siendo adictos al trabajo es hacernos una pregunta simple. ¿Estoy descansando? Ya. Porque de acuerdo con el diseño de Dios, 6 días trabajas, 1 descansa. O sea, la pregunta es simple. ¿Estás descansando? Y si la respuesta es no, bueno, ahí no hay más nada que buscar. No hay que buscarle pelo negro al gato blanco. Así que Dios sabe que el trabajo tiene el potencial de convertirse en ídolo en nuestros corazones. Y el descanso por mandato nos proviene de ese mal. Hermano, esto que estamos haciendo aquí es un regalo del Señor. Estamos adorando su nombre, descansando y recordando que aunque tenemos 6 días encerrados en un lugar de trabajo, hay algo que es más importante para nosotros. Y es el Señor. Eso es lo que hacemos aquí. Para un creyente no debería ser fácil no congregarse el día del Señor. Yo no estoy diciendo que debe ser imposible. Digo, no debería ser fácil. Oh, yo me iba a congregar, pero me salió una cucaracha en el marco y tuve que matarla y me atrasé, me sudé y entonces no quería ir sudado porque los hermanos allá abrazan mucho y por eso me quedé. Mira eso. Debo aclarar que eso no es ninguna excusa que yo haya recibido en esta iglesia, al menos. Estoy exagerando eso. Pero hermano, a veces nos es tan fácil que parece que sábado 8, Señor, haz algo, manda un aguacero, algo como para que yo no tenga que ir, espíchame el carro, no sé. No debería ser fácil. Deberíamos sentir dolor realmente. Óyeme, ¿yo qué hago aquí? Yo debí estar con el Señor, en la congregación, reunidos. Eso es lo que deberíamos sentir. No deberíamos permitir, hermanos, de ninguna manera que otras cosas se interpongan al hecho de que Dios nos llama a una adoración genuina y verdadera. Y hermanos,
no nos digamos mentiras. Yo no puedo decir que Dios es mi prioridad cuando ni siquiera puedo apartar un día a la semana. Es que, ¿qué día a la semana? Mediodía. ¿Qué mediodía? Lo que duramos aquí. Y yo no estoy diciendo que eso sea el ideal. Estoy hablando en términos de tiempo. Estoy siendo bien mundano con ese comentario. Pero yo no puedo decir a boca llena, Señor, tú eres mi todo, mi Dios. Eres la razón de mi vida. Eres a quien he decidido darle mis mejores años. Pero un día, uno. Y es una lucha. Hermano, o sea, olvídate. Y si la excusa es que Dios me conoce el corazón, bueno, yo te diría qué bueno que sepas que Dios conoce tu corazón. Porque hermano, de verdad, yo creo que esto es algo que debemos considerar seriamente. Me temo que con mucha frecuencia nos excusamos en cosas que parecen buenas razones para dejar de reunirnos alrededor del culto con otros hermanos un domingo por la mañana. Y el Señor está diciendo, ni siquiera el trabajo en lo sagrado debería ser una excusa. Porque hay una cosa que es mucho más importante que cualquier cosa que hagamos, y es el Señor. Él está por encima de todo. Y a Él nosotros debemos dirigir nuestra vida, nuestros esfuerzos, nuestra adoración y todo lo que somos. Así que miren cómo armoniza muy bien esta relación entre trabajo y descanso que vemos aquí. Yo los he llamado para que trabajen, pero también los he llamado para que aprovechen el regalo del descanso, del reposo, del estar con otros en adoración, dando gloria al Señor de manera colectiva, congregacional. Eso es un regalo. Debemos verlo como un regalo. Tan es un regalo como el salario que recibimos por el trabajo, como el regalo de poder tener un lugar donde reunirnos y adorar al Señor cada domingo por la mañana. Bueno, y cada miércoles también en la noche porque hacemos servicio de oración. Y cada viernes porque tenemos grupo eco. Entonces, algunas reflexiones finales, hermano. Creo que este pasaje nos está ayudando a considerar la importancia de ver el trabajo desde otra perspectiva. Tener gratitud por los dones y capacidades que Dios me ha dado y habilidades sabiendo que provienen de Él y que ahora debo usarlas para su gloria. También hemos visto que parte de usarlas para su gloria es trabajar con excelencia, dignificar el trabajo, pero sobre todo cosechar el fruto de ese trabajo, que ese deleite es un deleite que da gloria al Señor. Y por otro lado, por más que disfrutemos del trabajo y por más que sea un regalo y un provecho para nosotros, no debe ser más importante que el Señor. Nunca debe ser más importante que el Señor. Porque cuando eso sucede, tenemos un ídolo, no al Señor. Y de ese ídolo vamos a hablar la semana que viene. Porque justamente fue eso lo que hizo el pueblo de Israel mientras Moisés estaba recibiendo estas instrucciones en la cima del Sinaí. Un ídolo. Y así termina el pasaje. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y ahí la música cambia. ¡Papam! El escenario se vuelve oscuro. Las cámaras bajan del monte al pie de la montaña y nos espera una escena realmente triste y lamentable. Así que, mis amados, los invitamos para el próximo domingo para que podamos continuar con este estudio en el libro de Éxodo. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por concedernos el privilegio de congregarnos, de dar gracias por